Hola, ¿cómo están amigos y amigas o emprendedores y emprendedoras de este video podcast que está en YouTube y también en todas nuestras redes sociales? Esto sí prendió. Hoy día vamos a conversar con una invitada que ya la pueden ver, ella es Fran Salomón y vamos a hablar sobre el emprendimiento de Dilo con Monos, porque además ella es rectora de la Universidad de Montmichigan. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querido Oscar? Bien, bien. Muy como entretenido de saber que va a venir una entrevista que debiese haber sido una entrevista también con monos, ¿no? De todas formas, y primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a este honorable programa y muy entretenida también de contarte un poco más sobre mis dos empresas, emprendimientos slash empresas, porque ya llevo tanto tiempo que ya me considero una empresaria más que una emprendedora. Temazo, te voy a preguntar, por supuesto, porque en algún momento, para decirle a la gente que nos ve, que nos escucha, ¿cuál es el momento en donde uno se transforma de emprendedor o emprendedora a empresario o a empresaria? ¿Cuál es ese momento? Yo creo que por una parte está ese famoso valle de la muerte que todos describen, ¿cierto? Que tu empresa o tu emprendimiento más bien supera esos 3 años y ya se transforma en algo estable y algo que tú consideras como tu fuente de ingreso estable. Por ahí un poco políticamente correcto será la parte en que te transformas de emprendedor a empresario, pero para mí la verdad fue cuando yo me comencé a tomar más en serio a mí misma como una persona que podía vender servicios constantemente una y otra vez con un método ya probado en cierto sentido. Partamos un poquito del inicio ahora, cronológicamente hablando, digamos, ¿no? ¿En qué momento nace tu pasión, que después hoy día también se le llama emprendimiento en el mundo laboral o en el sistema que impera hoy por hoy en el mundo? ¿En qué momento tú dices, quiero dedicarme a esto? Bueno, yo creo que para mí no hubo un momento como donde se abrió el cielo y voces místicas, coros celestiales. Yo creo que fue un punto en que ya estaba tan eh, un poco deprimida de mi estado actual porque yo siento que vengo de una larga historia de fracasos, de no sentir que calzaba en ninguna parte. Estudié muchas carreras, me cambié de muchas universidades, nunca supe exactamente lo que quería hacer ni dónde calzaba. Por ejemplo, estudié artes visuales y no me sentía artista, estudié periodismo y no me sentía periodista. Entonces siempre fue como una batalla entre lo que otros me decían que tenía que ser, lo que yo sentía que era y no era, y cómo percibía un poco el mundo de los estudios como un molde, ¿cierto?, en el que yo no sabía dónde ponerme en cierto sentido. Entonces, un día, cuando decidí ya a los 30 años cerrar el ciclo de todos estos fracasos, frustraciones, que me cambiaba de una carrera a otra sin saber qué hacer, llegué a finalizar mi carrera de artes visuales en la universidad y justo por arte del dios del dibujo, voy a decir yo, que todo lo puede y es grandioso, había un curso que se llamaba Creatividad y Resolución de Problemas. Y me di cuenta de que una de las cosas que más me gustaba era siempre estar creando cosas, ideando cosas, y obviamente pasarlas a la acción y resolver problemas, y me di cuenta de que eso podía transformarse en algo. No sabía todavía qué, pero algo que reunía todas las cosas que yo ya había estudiado y que ya sabía. Entonces, en cierto sentido, fue ahí cuando ocurrió un chispazo y comprendí que no tenía que calzar en un molde, sino que podía inventar un molde propio. Nombraste una palabra muy significativa, importante y a la cual es que tratar de siempre uno como emprendedor ir a buscarla, ir a reflexionar en base a esa palabra y que tiene que ver con el mundo del fracaso. ¿Qué fue para ti el fracasar, digamos?
Para mí, por una parte, fracasar fue sentir que las personas esperaban algo de mí, sobre todo mi familia, que yo no podía darles, porque sentía que no podía ser como esa gran vara de lo que se esperaba de mí, siendo una estudiante en el colegio que me iba muy bien, que siempre tenía las mejores notas, los mejores promedios, nunca repitiendo ni un ramo en la universidad, siempre en todo me fue muy bien. Ya. Entonces las personas naturalmente dijeron, a la Fran le va a ir muy bien después del colegio o de la escuela. Entonces, por una parte, eso, sentir que todos me miraban como, ahí está esa fracasada que daba para mucho, pero nunca fue algo. Y por otra parte, sentir que no saber dónde estaban mis talentos o mis pasiones, porque me gustaban muchas cosas, no saber cómo reunirlas en una profesión, o cuando estaba estudiando cierta profesión, sentir que nada de eso me llenaba en el fondo. Entonces, creo que para mí el fracaso tenía que ver con no poder hacer algo por lo cual las otras personas me dijeran, se notaba que ese era su talento y ejerció en eso, o es la mejor en... Sentía que las personas tenían que poner la medida del valor sobre mí en vez de yo valorarme antes de pedirle a las personas que me valoraran, en cierto sentido. Hablemos un poquito de, bueno, dilo con monos, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, Uh-huh. digamos. Bueno, cuando sucedió ese chispazo en que me di cuenta de que podía vivir de la creatividad, también conocí algo que se llama el visual thinking, que es algo que está en ese momento, hace 6 años atrás, muy en boga en las empresas estadounidenses, y que consiste básicamente en hacer una bajada concreta de los pensamientos a través del dibujo, o de otras herramientas también del pensamiento visual. Y me di cuenta de que eso combinaba casualmente el mundo de las artes visuales y el mundo de la comunicación, el periodismo. Entonces empecé a desarrollar algunos mapas de información, me di cuenta de que me gustaba, porque yo, muy matea, siempre me encantaba tomar apuntes, esta es una confesión muy nerd, y empecé a diseñar ciertos servicios que podía a lo mejor vender en las empresas, declarar que yo jamás había vendido nada a una empresa, algo así como formalmente, ¿cierto? Y empecé a ir a las empresas, conversar con las personas, escuchar lo que tenían que decir, las necesidades que tenían y tratar de formar algún servicio que me permitiera prototipar esta idea que tenía de cómo ser útil, cómo el arte podía ser útil en la empresa. Así que ahí fue como el origen de Dilo con Monos, fue mucha iteración y mucho, como dirían en el magíster de diseño, need finding o etnografía, para entender un poco lo que ellos querían más que lo que yo quería proponer, lo que ellos necesitaban. Y empezó a rodar la bola de nieve cuesta abajo y un gerente me recomendaba a otro gerente y empezó a crecer, y hace 6 años que ya estoy haciendo esto, que consiste básicamente en dibujar en vivo para las empresas. Entonces, por ejemplo, si tú, Oscar, imagínate que eres el jefe de un área, tienes un terrible de PowerPoint que quieres compartir con las personas, pero sabes que lo has compartido una y otra vez lleno de texto y nadie, y tú de seguro que me entiendes perfectamente a lo que voy, nadie entiende, nadie pone atención, todos whatsappean las presentaciones, entonces me llaman a mí y yo transformo esto en una historia visual y dibujo en vivo mientras tú estás presentando esta información. Me conecto a la pantalla, hoy en día me conecto al Zoom, a lo que sea, pero dibujo en vivo para visualizar estos conceptos que tienen las comunicaciones internas de las empresas. Pero lo haces en vivo. Eso es muy interesante. En vivo. Totalmente en vivo y en directation, como le llamo yo. Oye, porque y obviamente... hay un concepto ahí que a mí me encantó, lo estaba leyendo cuando te estaba investigando, digamos, para poder hacer la entrevista, y era que, y me quedé pegado así, muy emocionalmente con algo que decía que eres traductora visual. Eso a mí me encantó. Y ahora esto que me estás comentando, que además puedes dibujarlo en vivo o hacer estos monos en vivo, en el fondo es lógico esta metáfora, digamos, ¿no? En el fondo es real. Traduce visualmente.
Exactamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las empresas hoy, y bueno, y en general tenemos todos, es que hemos acostumbrado a transmitir la información a través de mucho texto. Y según las teorías de la ciencia cognitiva, el texto produce una especie de desenchufe, desentendimiento mental, porque no somos capaces de lidiar con tanto texto. Entonces, cuando tú estás dibujando en vivo, mientras otra persona está conversando las ideas, tú puedes ver esa información como algo que se transforma en una experiencia. Entonces, aprendes, te mantienes enfocado, recuerdas mejor, y todas estas cosas tienen bases científicas del pensamiento visual de autores de mucho renombre, como por ejemplo Rudolf Arnhem, que decía que una imagen dinámica es mucho más atractiva para la mente que una estática. Si tú pones, por ejemplo, una fotografía o un dibujo en tu PPT, como no es algo que se está moviendo, la mente no centra su atención en eso. Pero si yo estoy dibujando en vivo, tú vas siguiendo los dibujos, vas siguiendo la comunicación, entonces en el fondo se transforma en algo que en tu mente se siente con un poder mucho más grande que solo texto o una imagen estática. Es complejo, digamos, ¿no? Porque hay una situación, cuando estaba hablando de los libros, hay una situación ahí con el tema de la palabra, con el tema del escribir. En el fondo, ¿será una nueva forma de leer también? Bueno, aclarar que esto no es nada de nuevo. Si tú te das cuenta, primero que todo, cuando tú recién eras niño, lo primero que hacías para traducir el mundo que percibías era dibujar con tus lapicitos de colores y todas esas cosas, antes de saber escribir. Nuestra especie también, antes de saber escribir, hacía pinturas rupestres, jeroglifos, códices, pictogramas. Entonces, el lenguaje visual es un lenguaje visceral, que es como que venimos programados para eso. Entonces, estamos también, además, el dibujo y las imágenes son muy universales, por lo tanto, no necesitan decodificación como el texto. Más que un nuevo lenguaje, yo creo que es un lenguaje muy antiguo que se está poniendo de moda nuevamente porque las empresas han aceptado. Claro, las empresas también están aceptando ahora que las habilidades blandas, la creatividad, es muy importante para la productividad, no solo lo racional, los números. Entonces, yo creo que estamos llegando un poco a un balance entre hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, ¿cierto? Dentro del mundo de las empresas. Cuéntame, Fran, ¿cuál ha sido el principal desafío para poder sacar adelante tu empresa? El principal desafío, creo yo, son varios desafíos, pero yo creo que ha sido la organización y la planificación de todo. Como yo llevo dos empresas, por una parte Dilo con Monos y la Universidad de Michigan, tengo que estar muy altamente organizada y planificar muy bien el año para poder cumplir con el trabajo con los clientes, ofrecer un muy buen servicio y también estar en mis cursos online en la Universidad de Michigan, en mi canal de YouTube, estar en todas las redes sociales, publicar un libro. Creo que siempre lo primero que debo decir antes que todo es que lo número uno es la planificación dentro de mis empresas. Perfecto, porque además son dos creativas, son como primas hermanas, o son dos hijos o dos hijas, tienden a cruzar, a veces puede ser que peleen dentro de la casa, igual que los hijos, digamos. De todas formas, de todas formas. Y pelean dentro de la agenda también. La Universidad de Michigan son cursos, ¿cierto? Cuéntame un poquito de eso, ¿no? Para decirle a la gente que nos ve y que nos escucha. Cuando comenzó a ponerse, o sea, cuando tuvo más fuerza Dilo con Monos y las personas acudían a presentaciones donde yo estaba dibujando en vivo, siempre se me acercaba alguien a preguntarme, Fran, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Entonces decidí crear un canal de YouTube, y ese canal de YouTube que se llama Monichigan TV, es donde yo comparto un poco todo este mundo de los monos, donde enseño mis metodologías, no me guardo nada, todas las estrategias que uso para dibujar en vivo, también mucho sobre el mindset de dibujar en vivo, porque tiene mucho que ver con las emociones también, y sentirse, por ejemplo, que no eres lo suficientemente bueno, que tus dibujos no sean aprobados por los clientes en cierto sentido. Entonces empecé a compartir todo eso y me di cuenta de que me gustaba mucho enseñar. Y como esto no cabía en cierto sentido dentro de Dilo con Monos, creé la prestigiosa y nunca bien ponderada Universidad de Michigan,
algo que no te he dicho es que a mí me encanta inventarme títulos ilegales, así que me creé como rectora honorífica, doctora honoris causa de esta universidad, y ahí es donde tengo el canal de YouTube y mis cursos online, que son ya para personas que quieren ir un poco más allá, en el sentido de que yo tengo herramientas gratuitas para las personas que no pueden tomar mis cursos y herramientas pagadas para las personas que quieren aprender a explicar sus ideas dibujando en vivo. Bueno, estaba recién revisando ahí tu YouTube, 25.000 suscriptores, más de o alrededor de 100 videos. Esos videos son gratis de alguna manera, ¿no? Pero uno también puede tomar un curso contigo, ¿no? Todos los martes a las 12 p.m. Chile continental, y siempre digo Chile continental porque mi audiencia es de todo el mundo, estoy en YouTube en vivo y en directo enseñando algo. Así, igual como para mis clientes, estoy espontáneamente, ahí por combustión espontánea, debo decir, en YouTube enseñando algo que puede servir para esta maravillosa aventura dibujística, como yo le llamo. ¿Cómo puedo llegar yo a ese curso? Ya hablamos de YouTube, digamos, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo llegar ahí? ¿Hay un correo, un Instagram? Tú vas a universidaddemonichigan.cl y ahí vas a encontrar en el menú una parte que dice tienda, y en la tienda vas a encontrar una seguidilla de cursos que están hechos de principiante a experto en cierto sentido, para entrar a las aulas de esta prestigiosa universidad donde yo estoy todas las semanas también corrigiendo los trabajos de los estudiantes, estamos en Zoom, haciendo coaching grupal y mucho apoyo también emocional, como te decía antes, porque he aprendido que para hacer esto se necesita mucha contención emocional. Mis estudiantes generalmente sienten que no son lo suficientemente buenos como para hacer esto, así que en cierto sentido yo también soy una psicóloga dibujística. Y por otra parte también, si tú te suscribes a cualquiera de mis recursos gratuitos, te llega el Monopolitan, que es mi newsletter, donde yo soy, ahí me creo una editora ilegal de un prestigioso diario, eh, donde también estoy compartiendo cuándo abre los cursos, las fechas para matricularse y todo eso, porque no están abiertos todo el año. Qué interesante esto de la creatividad llevada también a los nombres, también siendo rupturista con esto que estaba diciendo. Digamos. Ahora yo estoy dudoso si te llamas realmente Fran Salomón, digamos. Sí, eso es lo único real. Uno se inscribe ahí y pasa inmediatamente a hablar con una secretaria, un secretario o directamente con la rectora. Cuando eres estudiante hablas directamente con la rectora. Qué Si no, estás... Ya, directo con la dueña. Claro, atiende la dueña, exactamente. Pero sabes que hablando del tema de los nombres raros, porque a mí me encanta el Spanglish, y una de las cosas que me costó mucho aceptar de mí era que como había estudiado en un colegio donde todo era en inglés, hasta la historia, me costaba mucho traducir las palabras al español de repente. Entonces toda la gente me decía, ay, pero qué snob. Y un día dije, pero qué importa, si es parte de lo de cómo yo he crecido, así que empecé a mezclar en español y en inglés y llegué al Spanglish que uso hoy día, que es, por ejemplo, mi famoso hello con J, que incluso hasta mis clientes de grandes empresas, de empresas que uno diría, pero jamás se me ocurriría decirles así, les escribo tal cual y los clientes me responden con el mismo Spanglish y se ríen, les encanta mi pie de firma que dice reponedora de confort, community manager, vendedora del mes en Dilo con Mono. Como que he ido jugando un poco y permitiéndome salir de esa formalidad tan impuesta un poco por el mercado. Esto es muy bien recibido también. Mucho de humor. A mí, yo creo que el humor es una de las claves para hacer todo en mi vida, porque vengo de una familia donde hubo mucho humor, humor negro sobre todo, pero he aprendido que el humor es clave para enseñar, para aprender, para pasarlo bien, para alivianar las cosas. Siento que aparte el dibujo también puede ser un muy buen conductor del humor, entonces... Se me había ocurrido una frase un poco cliché, ¿no? Que entre un poeta que decía que nada nos salva de la muerte, como ya sabemos eso, que el humor nos venga a salvar de la vida, digamos. Como dice Lelutier, no te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. Así que es algo parecido a lo que tú me decías. Un poquito de humor. Fran, muchas gracias por haber aceptado la invitación en nuestro video podcast.
de Esto Sí Prendió. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Encantada, muchas gracias a ti, que estés muy bien.